Voy a dar 3 conferencias sobre la voz profética en las escrituras cristianas. La primera se llama Voz profética y espiritualidad. E inicio con la cita de una mexicana escritora, Elena Poniatowska, que dice así: ¿de qué sirven nuestros pensamientos, la mano, la pluma y el papel, si con ellos no defendemos a los que desaparecen, a los oprimidos, a los que luchan, a los torturados? La Biblia, literatura provocadora. La lectura de las Sagradas Escrituras no es sencilla ni simple. Su estudio atento y cuidadoso tiende a ser provocador. Con excesiva frecuencia hace añicos nuestras acomodadas actitudes, inclinaciones y perspectivas. En palabras de Amos Elon, uno de mis escritores israelíes preferidos, y cito de Amos Elon lo siguiente: la Biblia, a diferencia de los libros de otros pueblos antiguos, fue escritura de un pueblo insignificante y remoto, y no la literatura de sus gobernantes, sino de sus críticos. Los profetas de Jerusalén rechazaron aceptar el mundo tal como era. Inventaron la disensión, la literatura de la disensión política, y con ello la escritura de la esperanza. Mencionemos de paso algunas de las características particulares de esas escrituras sagradas. La Biblia hebrea y el Nuevo Testamento griego, tan inquietantes como son. Primero, destaquemos su perenne traducibilidad, rasgo clave para su inagotable reencarnación cultural, gracias a la ausencia de un idioma exaltado como sagrado. Los evangelios, no lo olvidemos, son traducciones al griego koiné. Nos es absolutamente imposible tener acceso directo a las palabras originales de Jesús y sus apóstoles. Esta limitación, que inicialmente parece lamentable, en realidad nos permite algo muy valioso: evadir la tentación sutil de la idolatría de la letra sagrada, cuna de tantos rígidos fundamentalismos. La encarnación de la palabra divina, del Verbo, expuesta en el prólogo del Evangelio de San Juan y defendida en la segunda epístola de Juan, segunda de Juan, versículo 7, es el cimiento teórico y doctrinal de la traducibilidad perenne de la Biblia, y es la garantía de la dignidad teológica y religiosa de todo idioma y toda cultura. Segundo, a diferencia de muchos textos sagrados de la antigüedad, la Biblia hebrea no es un himno de exaltación ni glorificación de los poderes imperantes. Proviene más bien de la angustia de la derrota, de las crueldades propiciadas por la violencia de la guerra o las inclemencias de la opresión. Su matriz de origen es el cautiverio y el exilio. Es el testimonio de un pueblo devastado y desplazado. La pregunta, ¿por qué Dios nos ha abandonado?, es el gran dilema teológico y político del Antiguo Testamento. Las escrituras sagradas hebreas se redactaron desde el cautiverio y la desposesión. Convocan a la memoria y el lamento, también a la promesa y a la esperanza. El Nuevo Testamento procede asimismo de trágicas catástrofes: la crucifixión de Jesús, la devastación de Jerusalén por el ejército imperial romano y la persecución del todavía pequeño grupo de seguidores del Nazareno. El desgarrador clamor de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, resume dramáticamente el amargo grito de dolor que desde la esclavitud en Egipto hasta los perseguidos del Apocalipsis neotestamentario expresa las penurias de los hombres y las mujeres martirizados por quienes se creen dueños y señores de la historia. De las tragedias del pueblo de Dios y de sus anhelos de redención surgen nuestras escrituras sagradas, la matriz literaria forjadora de nuestra identidad y nuestras esperanzas. Esto quiere decir, por consiguiente, que el asunto clave de la redención humana se ve en la Biblia siempre desde la perspectiva de la servidumbre en Egipto, el cautiverio en Babilonia o la dispersión forzosa por todo el Imperio Romano. La esperanza de la emancipación procede de la experiencia de la historia humana como tragedia. El ansia de redención es, por tanto, perspectiva clave y irrenunciable al leer e interpretar las Escrituras. Como hace varias décadas escribió el teólogo mexicano José Porfirio Miranda, y le cito: casi no hay un solo pasaje bíblico que describa a Yahvé
y se abstenga de mencionar a los pobres y oprimidos, por cuya liberación hace Yahvé la guerra a los opresores e injustos. Una pregunta clave que se debatió intensamente el cristianismo original fue la siguiente: ¿se debe conservar como escritura canónica la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento? La respuesta final, apoyada por la mayoría de las comunidades cristianas, fue afirmativa, y por diversas razones. En primera instancia, para preservar la unidad entre el Dios de Israel y el Padre Jesucristo, y así evitar la fragmentación de la divinidad. Esa fue la convicción que con vigor defendió Ireneo de Lyon al disputar contra gnósticos y marcionistas a fines del siglo II. Corolario de esa respuesta, se afirmó el valor intrínseco de la creación, del cuerpo, de la materia, de la naturaleza, contra la tendencia gnóstica y neoplatónica a espiritualizar totalmente la redención. La vocación cristiana no debe concebirse como disolución de la materialidad de la vida. Somos seres de cuerpo y sangre, no solo de espíritu y alma. Se resaltó además la centralidad de la historia como escenario de los encuentros y desencuentros entre Dios y la humanidad. Es en la historia, con sus múltiples azares y pesares, que el ser humano cultiva la naturaleza, forja sus culturas y diseña sus religiosidades. Por eso se ha aseverado que la idea de una historia universal es criatura original del cristianismo, fruto de la rica creatividad teológica que acontece desde Ireneo hasta San Agustín. La fe cristiana es inseparable de la primacía ontológica de la historia como ineludible destino humano. Sin embargo, desde los inicios del cristianismo se reconocieron los siguientes riesgos de la preservación canónica del Antiguo Testamento. Primero, el posible retorno de la mentalidad legalista y farisaica que otorga hegemonía en el pensamiento y la vida a la ley sobre la solidaridad, la justicia y la compasión, quebrando así el contraste paulino entre gracia y ley y generando incluso prácticas atroces como la condena de herejes y hechiceras, la lapidación de desposadas no vírgenes o de adúlteras o la ejecución de homosexuales. Es la tentación seductora y perenne de la idolatría de la letra sagrada. Segundo, la posible reconstitución de una teocracia rígida e intolerante era también un peligro, que indefectiblemente resulta patriarcal y misógina por una alegada correspondencia genérica masculina entre Dios, el monarca y el pater familia. Tercero, hay que evitar la tentación de la mentalidad de pueblo santo y exclusivo, con el alegado derecho a limpiar la tierra de infieles impuros y contaminantes. Ejemplo de ello se muestran los epílogos de los libros de Nehemías y Esdras, que culminan con un acto de inmensa crueldad: la expulsión de las mujeres extranjeras por considerárseles potenciales fuentes de contaminación espiritual y cultural. En la oportuna frase de la teóloga Phyllis Trible, son genuinos textos de terror. Finalmente, la Biblia hebrea, con sus nociones de pueblo elegido y tierra prometida, se ha utilizado por sionistas israelíes, judíos y cristianos como recurso sagrado de última instancia para justificar el desplazamiento, la desposesión y la expoliación del pueblo palestino, al que injustamente se obliga a subsanar los agravios del multisecular antisemitismo occidental. En ese balance de riesgos y ganancias, la tradición escrituraria profética resulta decisiva para el diseño de una genuina reflexión teológica. Veamos brevemente algunos rasgos y matices claves de la voz profética bíblica. Primero, la voz profética se caracteriza por su condena firme y radical de los poderes políticos a causa de la sistemática y continua opresión política, social y económica que propician y ejercen. Incluso respecto a Sodoma, el profeta Ezequiel condena el pecado de esa legendaria ciudad de una manera distinta a la que estamos acostumbrados a oír. Ezequiel dice lo siguiente sobre Sodoma: este fue el crimen de tu hermana Sodoma: orgullo, voracidad, indolencia de la dulce vida tuvieron ella y sus hijas. No socorrieron
al pobre y al indigente. La voz profética repudia y transgrede toda estructura de dominio opresor, sobre todo aquella que intenta legitimarse arguyendo ideologías religiosas. Segundo, la solidaridad con los desvalidos, desamparados y vulnerables emerge como criterio hermenéutico y epistémico central en el reiterado juicio profético de los poderes establecidos. ¿Quiénes son los desvalidos? En esa amplia categoría se mencionan reiteradamente aquellos miembros de la comunidad que necesitan el amparo colectivo para subsistir con dignidad social. Los pobres, los huérfanos, las viudas y los forasteros. El Salmo 72, posiblemente un himno de coronación expresivo de la ideología dominante de la dinastía davídica, configura la monarquía como guardiana de la solidaridad con los menesterosos y oprimidos. Tercero, se resalta la memoria del Éxodo como evento emancipador paradigmático y fuente generadora de las normas de justicia social. El Éxodo define a Dios como libertador y a Israel como el pueblo que debe preservar fielmente la memoria de su liberación. No debe por consiguiente existir opresión alguna en el pueblo que Dios ha rescatado de la esclavitud. Ese es el objetivo de la celebración anual de la Pascua, como ceremonia litúrgica que conmemora la liberación de los esclavos hebreos de la opresión egipcia. No se trata únicamente de rememorar el evento fundante y fundamental del Éxodo, sino ante todo, hacer de esa memoria la piedra de toque de una sociedad donde imperen la equidad, la justicia y solidaridad. Espiritualidad y justicia liberadora van cogidos de las manos en las escrituras bíblicas. 4. El tono antiimperial que asume la voz profética en estos textos sagrados surge de un pueblo cuya historia discurre siempre a la sombra y al margen de diversos poderes imperiales que continuamente lo subyugan. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Macedonia, Roma, constituyen el horizonte de dominio imperial que desgarra la vida colectiva de las comunidades bíblicas, pero que paradójicamente configura también la fuente de sus ansias y reclamos de liberación. Quinto, uno de los rasgos principales de la voz profética es la crítica a las dos posibles evasiones religiosas de la responsabilidad ética: la farisaica, de la idolatría sagrada, y la sacerdotal, de las normas litúrgicas. Se mantiene a través de toda la Biblia una tensión perpetua entre texto canónico, templo culto y palabra profecía. Es la solidaridad con los desvalidos y excluidos el rasgo que predomina y articula la memoria y las esperanzas del pueblo de Dios. Sexto, hay en la voz profética un vínculo íntimo inquebrantable entre la búsqueda y preservación de la justicia por un lado y la visión escatológica de la paz por el otro. La letra cuidadosa y crítica de la Biblia hebrea evoca continuamente la imaginación profética de un mundo inédito, oculto, un mundo donde la rectitud social y el respeto a la plena humanidad de todos los hijos e hijas de Dios logre primacía histórica. Un mundo aún no realizado, pero ciertamente anhelado, en el que los pueblos puedan edificar sus casas y habitarlas en paz, sembrar su trigo y comer su pan serenamente, plantar sus viñas y deleitarse del vino del que tanto disfrutaba el Jesús Nazareno. Séptimo, la vida de Jesús, como bien ilustra el inicio de su ministerio en Lucas 4, y algunas de sus inquietantes parábolas, como la del buen samaritano y el juicio de las naciones, no puede ser adecuadamente entendida si se separa de esa tradición profética. Ha sido el teólogo bíblico Walter Brueggemann quien en su texto clásico sobre la imaginación profética insiste en la necesidad de estudiar al Jesús de los Evangelios como culminación de la doble tradición profética, de la crítica radical a los poderes establecidos y de la provocación de una esperanza inusitada. Y ha sido John Sobrino
quien ha extraído de esa visión el principio clave de una hermenéutica desde la perspectiva de las víctimas. Se trata, en Jesús, de la plena unidad entre la voz profética y la espiritualidad solidaria. Es un desafío ineludible la permanencia de la voz profética, que se elimina cuando se entiende exclusivamente como predicción cristológica, en el demasiado popular esquema tipológico de promesa-cumplimiento. Conservar el Antiguo Testamento en nuestro canon conlleva preservar la vocación profética del pueblo de Dios. Su silenciamiento o marginación conviene únicamente a quienes pretendan eternizar sus privilegios de dominio y mando. Lo que debemos recalcar es la conjunción en las Sagradas Escrituras hebreocristianas entre la voz profética y la espiritualidad solidaria. Nunca olvidemos las palabras del José Martí Desterrado, poeta y profeta, que dicen así, y cito de Martí: son como siempre los humildes, los descalzos, los desamparados, los pescadores, los que se juntan frente a frente a la iniquidad, hombro a hombro, y echan a volar con sus alas de plata encendidas el evangelio. La verdad se revela mejor a los pobres y a los que padecen. Muchas gracias.